Amado Señor, gracias Padre. Gracias Dios Todopoderoso. Ahora Padre, por tu palabra, Señor amado, que tú nos vas, Señor Jesucristo, a mostrar, Señor. Algo, Padre amado, que posiblemente ya lo sabemos, Padre. Algo, bendito Dios, que muchos de nosotros lo hemos leído, Señor, por muchos años, bendito Padre del cielo. Pero cada día, bendito Dios, tú nos das una nueva revelación, Señor. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu santo nombre, amado Rey. Espíritu Santo, muévete, Señor, en medio de nosotros, Padre, como tú lo desees, bendito Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la libertad, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, hoy es un día tan hermoso, hoy es un día tan precioso, hoy es un día, mis amados hermanos, que trae a nuestra vida victoria. Amén, hermano. Que trae a nuestra vida victoria, hermanos. Es el reconocimiento de que nuestro Señor Jesucristo murió, pero que en un día como hoy, mis amados hermanos, Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros sabemos, perdonen mis hermanos, perdonen que yo tenía mi teléfono encendido. Entonces, es tan hermoso, mis amados hermanos, darnos cuenta que hasta dónde llegó el amor de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Él pudo haber dicho, no los perdono, o yo los perdono. Pero, sin embargo, Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él extendió, mis amados hermanos, su perdón aún más allá. Cuando el Señor Jesucristo invoca al Padre, es porque Él sabe que ese perdón va mucho más allá de ese perdón que Él les pudo haber dado. Entonces, cuando nosotros vemos el amor del Señor, ese perdón que Él a través de Jesucristo nos da, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Él es el Redentor del mundo. Él no solamente nos perdonó o les perdonó por lo que ellos le hicieron, sino más bien pidió que el Padre mismo los perdonara. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor Moisés, se recuerdan cuando María, la hermana de Moisés, estuvo murmurando en contra de él. Entonces Moisés perdonó a María, pero la lepra continuó ahí. Solo Dios podía remover la lepra del cuerpo de María. Entonces, por eso era importante que el Señor Jesucristo le dijera al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor del Padre llegó, el amor de Jesucristo llegó mucho más allá del mismo perdón que Él les pudo haber dado. Él clamó al Padre para que recibieran el perdón. Era mucho más grande su amor, porque Él intercedió delante de Dios para que el mismo Dios los perdonara. Entonces, de acuerdo, mis amados hermanos, a los reglamentos romanos, la ropa de Jesús, mis amados hermanos, que Él llevaba puesta, dice la palabra del Señor, que toda ropa pertenecía a aquellos que estaban ejecutando, o sea, a los verdugos, aquellos que estaban lastimando, aquellos que estaban vituperando al Señor Jesucristo. Lo que yo les voy a dar, mis amados hermanos, en esta tarde es una reseña de lo que sucedió en la persona del Señor Jesucristo y ver cómo llegamos o cómo llegó el Señor, el Dios Todopoderoso, a la cruz del Calvario, pero no se quedó allí.
por amor a usted y por amor a mí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, entonces esta ropa, estos vestidos del Señor Jesucristo, estos eran ya propiedad de las personas que estaban ejecutando aquella crucifixión, o sea, a aquellos verdugos. Entonces dice que entre ellos mismos se repartieron, después de haberlo golpeado, después de haberlo insultado, de haberlo escupido, de haber puesto una corona de espinas sobre su cabeza. Entonces, después de todo eso, aún así, tomaron sus vestiduras y se las repartieron entre todos ellos. Pero todavía quedaba un manto, y habla la palabra del Señor que es una túnica que no tenía costura, que era una sola pieza. Entonces, esa no la podían partir, porque si partían esa pieza, entonces ya no les servía a ninguno. Tenían que quedarse un pedazo cada persona con un pedazo cada uno. Entonces, lo que hicieron fue echarle a las suertes, a ver a quién le pertenecía esa túnica. Cuando nosotros leemos todo eso, nosotros podemos ver la palabra del Señor en Salmo 22, 18. Y va a ver lo que dice allí. Entonces, esta es una profecía, Salmo 22, 18. Es una profecía que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. 22, 18. Dice la palabra del Señor: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió esa profecía de que se repartieron entre ellos las ropas de nuestro Señor Jesucristo, y su túnica, que era de una sola pieza, que no tenía ninguna costura, ellos la echaron a la suerte, a ver a quién le correspondía, a ver quién se quedaba aún con su túnica. No solamente, imagínense, no solamente lo lastimaron y lo hirieron y lo escupieron y lo vituperaron y dijeron toda peste de males en contra de nuestro Señor Jesucristo, sino que todavía así le quitaron sus ropas. Entonces dice más adelante que por órdenes de Pilato también dice que se preparó un título. Mi hermano, perdónenme hermanos, la hermana Jenny me está diciendo que no sé qué es lo que le pasa, porque no se puede conectar. Entonces, les decía que por órdenes de Pilato se preparó un título o una inscripción que se fijó sobre la cruz, en la parte de arriba de la cruz. Entonces, en la cabeza del Señor Jesucristo. Y de acuerdo con la costumbre de revelar, de acuerdo a la costumbre romana, ellos tenían que poner un rótulo en la parte de arriba de la cabeza de la persona que era crucificada, en donde ahí ponían la naturaleza de la ofensa por medio de la cual ellos le estaban condenando a muerte. Entonces, en este caso, él escribió el título en 3 idiomas. Pilato lo escribió en griego, en latín y en hebreo, para que todos los que miraran ese título entendieran y lo pudieran leer. Y este título decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces dice que la versión de Juan, o sea, el Evangelio de Juan dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Todos leyeron esa inscripción que estaba en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y todos vinieron, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes vinieron a reclamar a Pilatos y a decirle: ¿por qué tú has hecho eso? Y él le contestó: lo que he escrito, y no lo quitó de allí. Y yo me ponía a pensar, amados hermanos, ¿por qué? Porque realmente en el fondo Pilato sabía que Jesucristo era el Rey de los judíos, que era el Rey de reyes y el Señor de señores. Aún en medio de él, de ser un hombre pagano, sin embargo, en su corazón
él entendía, él llegó a comprender que el Señor Jesucristo era el Rey sobrenatural, es el Rey que está por encima de cualquier rey. Él es superior a cualquier rey de la tierra. Entonces dice que los soldados, dice que tenían a su cargo vigilar, dice, las cruces, hasta estar seguros que esa muerte que cada uno de esos, de las tres personas, el Señor Jesucristo en medio y a los dos lados, los dos ladrones, que ellos murieran lentamente. Y mientras ellos veían cómo iba muriendo nuestro Señor Jesucristo lentamente, ellos aún ahí, ellos bromeaban entre sí y ellos tomaban, ellos bebían a la salud de Cristo. Y sus copas no eran unas copas de vino sin fermentar, sino que al contrario, eran copas de vino fermentado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Satanás, desde allá del Getsemaní, ni siquiera del Getsemaní, mucho antes, cuando el Señor Jesucristo va al desierto, cuando él inicia su ministerio, ya Satanás estaba detrás del Señor Jesucristo, molestándolo, inquietándolo al Señor Jesucristo, tratando de que el Señor Jesús cayera en su trampa, cosa que jamás sucedió. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? El diablo les inspira a estas personas a que ellos maltraten al Señor Jesucristo, a que ellos, aún a pesar de ver el sufrimiento de nuestro Dios Todopoderoso ahí en la cruz del Calvario, ellos todavía sí le gritaban: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, le decían. Imagínense cómo se sentía el Señor Jesucristo. Qué dolor para él, no solamente físicamente, corporalmente, todo lo que ya le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Y le gritaban, tú, le decían, que derribas el templo en 3 días, le decían, que no decís. ¿Y por qué entonces no lo reedificas ahora mismo? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Si tú dijiste que a los 3 días tú ibas a reedificar el templo, pero ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo había hablado. Él se refería a él mismo. Él era el templo del Espíritu Santo, como lo somos usted y yo ahora. Entonces, lo peor fue, mis amados hermanos, que todos los escribas y todos los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, eran, mis amados hermanos, los cabecillas y los que gritaban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, si él es el rey de los judíos, que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Imagínense qué blasfemia en contra del Dios Todopoderoso, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Él, mis amados hermanos, era y es el rey de Israel, y no solo el rey de Israel, sino es el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, estos que lo injuriaban, mis amados hermanos, todos estos eran puros emisarios del diablo, de la misma manera que el diablo había empezado allá desde el desierto, cuando trató de que el Señor Jesucristo cayera en la trampa, pero nunca lo hizo. Todo el tiempo nuestro Padre Celestial permaneció con sus labios cerrados. El propio demonio, mis amados hermanos, lo había estado hostigando todo el tiempo, pero el Señor Jesucristo nunca, les repito, nunca cayó en la trampa. Entonces, en medio de vituperios y de abusos y de desafíos diabólicos, mis amados hermanos, el Señor permaneció siempre callado. Qué ejemplo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y ahí, mis amados hermanos, en medio de los dos malhechores, mientras uno de los dos lo injuriaba, el otro tan hermosamente, mis amados hermanos, decía: ni aún allí tienes temor de Dios, ni aún allí en esa situación en la que tú te encuentras condenado, pero nosotros somos condenados por un delito que nosotros cometimos. Este no ha cometido ningún crimen. Mis amados hermanos, en ese mismo momento, uno de los dos que defendía al Señor Jesucristo, él le dice:
Por favor, Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Qué hermosa conversación, mis amados hermanos, de este ladrón que allí, en ese último momento de su vida, él reconoció que Jesucristo le podía salvar, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es nuestro Redentor. Esa fue la conversión de este ladrón. Entonces Jesucristo, miren, amados hermanos, cómo Jesús le contesta con una respuesta, mis amados hermanos, que solamente Él, solamente nuestro Señor Jesús podía entender. Y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo y le decimos, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor nos dice, hoy mismo estarás en el paraíso. No tenemos que esperar cuando nosotros reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es nuestro Redentor y Salvador. No tenemos que esperar. Ahí mismo empezamos a vivir nosotros en un paraíso terrenal con la presencia del Dios Todopoderoso alrededor de nosotros. Entonces, entre los que veían, mis amados hermanos, lo que sucedía a Jesús, estaban algunos también que estaban llenos de tristeza, mis amados hermanos. No se menciona realmente la presencia de los apóstoles, pero allí estaba el apóstol Juan, el amado de Jesús. Él estaba allí y aún en medio de todo dolor, de toda tristeza que invadía la persona del Señor Jesucristo, ahí él pudo ver a su madre y pudo ver al apóstol Juan en quien él confiaba y le dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Qué hermoso, mis amados hermanos, saber que el corazón de la madre es importante para nuestro Señor Jesucristo y que Él se preocupa por cada uno de nosotros y escucha las oraciones de las madres hacia los hijos, mis amados hermanos. Entonces, ahí es en donde, a pesar del dolor, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor nos ama. Jesucristo fue clavado en la cruz, mis amados hermanos, antes del mediodía, entre las 9 y las 10 de la mañana, habla la escritura. Y dice la palabra del Señor que al mediodía dice que se opacó el sol. Imagínense cómo sucedería, qué impacto recibirían todas aquellas personas que estaban ahí acusándolo, que estaban ahí lastimando al Señor Jesucristo. Entonces dice que se opacó, dice, el sol. Y dice que una densa niebla opacó completamente al país. Y continuó, dice, esa oscuridad por 3 horas. Y saben que la ciencia no ha podido explicar realmente lo que sucedió. No lo saben, no entienden cómo sucedió, por qué sucedió. Usted y yo sabemos por qué sucedió. Por la presencia del Dios Altísimo, porque fue obra del Dios Todopoderoso. Entonces dice que como a las 3 de la tarde, dice, se oyó de la cruz que estaba en medio una voz, dice, que reconocieron que era la voz de Cristo Jesús que decía, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido, mis amados, quiere decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué dolor habría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo agonizante, mis amados hermanos, se hallaba allá a solas. Así como en Getsemaní, cuando dice la escritura que él sudaba gotas de sangre, aquí él está terriblemente solo. Él se siente solo porque todo el pecado, mis amados hermanos, fue puesto sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la escritura, ¿por qué me has abandonado? Dice, hay dos cosas que yo siento en mi corazón, mis amados hermanos. Una, el Padre es 3 veces santo, 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 santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, por supuesto. Entonces,
Jesucristo estuvo aquí en la tierra 100% hombre. Él sintió, él lo lastimaron, él lo sintió. Le pusieron la corona de espinas, él sangró. Entonces todo lo sintió el Señor Jesús. Pero Dios Padre es santo y no puede ser contaminado con el pecado. Y por otro lado, también, mis amados hermanos, la gloria completa le pertenece al Señor Jesucristo. Él en cuerpo, mis amados hermanos, como usted y como yo, llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras rebeliones. Entonces, físicamente, emocionalmente, mentalmente, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, Él se lleva toda la gloria y se lleva toda la honra. Él lo reconcilió a usted y me reconcilió a mí con Dios Padre. Imagínese cómo se sentiría. Pronto, mis amados hermanos, la sed vino a su cuerpo. Recuérdese que era 100% hombre. Entonces dice que era una sed enloquecedora que él sentía. Él tenía la necesidad de tomar algo. Era un momento en que él estaba agonizando. Fue el peor momento para nuestro Señor Jesucristo. Y él allí, en la cruz del Calvario, él dijo, tengo sed. Dice la palabra que alguien dice que empapó una esponja en un vaso de vinagre y se la alcanzó. Comprendiendo Jesús, mis amados hermanos, que ya no estaba abandonado. Entonces, él sintió esa seguridad del Padre, que el Padre había aceptado su sacrificio expiatorio, que él había aceptado, que ya el Padre había aceptado ese sacrificio de un varón perfecto y sin pecado como es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su misión, mis amados hermanos, en la carne ya había terminado. Eso produjo en el Señor Jesucristo paz, porque Él dijo, consumado es. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Isaías 53, que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras iniquidades, que sobre Él fueron puestas nuestras rebeliones, que por Él ya hemos sido sanados. Oh, cuando pensamos en todo esto, mis amados hermanos, podemos entender el amor grande de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, consumado es, y consumado fue, mis amados hermanos, en aquel mismo momento. Entonces, la sanidad no es una promesa, la sanidad es un hecho. La voluntad del Padre es que usted y yo seamos sanos completamente. Jesucristo en alta voz, mis amados hermanos, en un sagrado triunfo, mis amados hermanos, él exclamó, consumado es. Wow, cuando nosotros pensamos en todo eso, mis amados hermanos, con toda, dice la palabra del Señor, que con toda reverencia, él se volvió al Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía, mis amados hermanos, que ya había él todo lo que el Padre le había mandado, el propósito por el cual él había venido a la tierra en cuerpo, como persona, como usted y como yo físicamente, ya había terminado. Qué hermoso. Y entonces expiraba y le entregaba su espíritu al Padre. Entonces, desde Getsemaní, mis amados hermanos, hasta la cruz vivió hasta que todas las cosas se cumplieron, todo de acuerdo con lo que él había decretado. Él mismo, algunas veces se preguntan quién lo mató, los judíos, los romanos, quiénes lo mataron. Amados hermanos, él se entregó a sí mismo para perdón de sus pecados y perdón de mis pecados, para reconciliarnos con Dios Padre. Entonces, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que hubo un fuerte terremoto, sucedieron tantas cosas, dice que se partieron las rocas,
el velo del templo, mis amados hermanos, que estaba suspendido en el lugar santo y en el lugar santísimo. En ese mismo momento se rasgó ese velo de arriba para abajo. Imagínense entonces ahora qué hermoso que mientras anteriormente, cuando estaba puesto ese velo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, nos da acceso a usted y a mí a que entremos al lugar santísimo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos entrada por medio de él al lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos entrar con libertad, mis amados hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, en este mismo momento, un centurión romano, mis amados hermanos, y los soldados bajo el mando de ese centurión se asombraron de lo que había pasado. Y ellos dicen que se llenaron de gran temor. Dice que cuando ellos vieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que jamás ellos habían visto algo así. Ellos habían estado presentes en diferentes crucifixiones, pero jamás habían visto lo que sucedió con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que estos hombres, cómo se asombraban de que el Señor Jesús en ningún momento blasfemó, en ningún momento dijo nada en contra de ellos, sino al contrario, él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No dijo, yo los perdono. Él dijo, perdónalos, Padre, porque el amor de Jesús iba más allá de él mismo, más allá de su mismo perdón. Él perdonaba el agravio hecho a la persona del Señor Jesucristo, pero él clamaba el perdón del Padre, del Dios Todopoderoso, para remisión de sus pecados, mis amados hermanos, y la vida eterna. Qué hermosa es la palabra del Señor Jesucristo. Y entonces ellos dijeron, verdaderamente este hombre era justo. Hasta entonces ellos, mis amados hermanos, reconocieron que Jesús, que Jesucristo era el Mesías. Otros, mis amados hermanos, se unieron también a ellos diciendo verdaderamente, este es hijo de Dios o era hijo de Dios. Entonces, los judíos, mis amados hermanos, con tanto horror, viendo que ya se acercaba el día de reposo y que no podían dejar los cuerpos ahí, entonces ellos estaban los tres todavía en la cruz. Entonces, algunos de ellos fueron al rey y ellos pidieron que por favor les permitieran quebrarle las piernas a los tres que estaban ahí colgados para acelerar la muerte de ellos. Pero se dieron cuenta cuando llegaron a la persona del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo ya había expirado, para que se cumpliera la profecía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Ninguno de los huesos de nuestro Señor Jesucristo fue quebrado. Se cumplió la profecía. Él ya había muerto. Sin embargo, un soldado, mis amados hermanos, para convencerse de que eso era realidad, de que ya el Señor Jesucristo estaba muerto, agarró una lanza y se la metió en su costado. Y dice que le hizo un agujero tan grande en su costado como el tamaño de una mano, mis amados hermanos. Qué horrible, imagínense qué sintió nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo tiene la cicatriz, mis amados hermanos, porque si usted se recuerda, él ascendió al tercer día al Padre en cuerpo. Entonces, el momento, el día, mis amados hermanos, que usted y yo volvamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, veremos, amados hermanos, las cicatrices en sus manos y miraremos también las cicatrices en sus pies y las cicatrices en su costado. Qué amor el de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nosotros no le vamos a amar? Le amamos porque Él nos amó primero,
porque ese amor tan incondicional, tan extraordinario, no podemos describir, mis amados hermanos, ese amor sobrenatural de un Dios todopoderoso que aún a pesar de ser lastimado, herido, mis amados hermanos, nos sigue amando todavía hasta el día de hoy y nos sigue buscando. Él no se ha rendido, Él continúa buscándonos hasta encontrarnos. Qué hermosa la palabra del Señor. Entonces dice que cuando le metió la lanza y le hizo, mis amados hermanos, un agujero allí en su costado, se sorprendieron cuando vieron que salió de su cuerpo agua y sangre. Entonces dice que más adelante José de Arimatea va a Pilato y le pide el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía un lugar en donde lo pudieran enterrar. Sin embargo, se cumple la escritura donde dice que en medio, entre amados hermanos, en una tumba de gente rica, de gente adinerada, ahí fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que Él no está allí, que su cuerpo ya no está en una tumba, que Él resucitó, mis amados hermanos. Pueden ir a la tumba de Confucio, pueden ir a la tumba de Mahoma, pueden ir a la tumba de quien sea, y en cada tumba ahí hay restos de la persona, pero en la tumba de ahí de José de Arimatea, a donde enterraron a nuestro Padre Celestial, ahí no hay restos porque el Señor resucitó al tercer día como Él lo había declarado. Entonces dice que fueron y bajaron de la cruz a José de Arimatea. A mí que diga, José de Arimatea fue a bajar al Señor Jesús con la ayuda de Nicodemo. ¿Se recuerda usted de Nicodemo? Aquel miembro del Sanedrín, mis amados hermanos, que en una noche vino al Señor Jesucristo a preguntarle, cuando el Señor Jesucristo le explicó que era necesario nacer de nuevo. Entonces, 3 años antes, mis amados hermanos, este varón, este Nicodemo, se convirtió al Señor Jesucristo, y aunque permaneció con sus labios cerrados por miedo, por temor, mis amados hermanos, pero en su corazón siempre supo que el Mesías era el Señor Jesús. Entonces, esta gente, estos dos varones, mis amados hermanos, juntamente con las mujeres que estaban allí, ellos hicieron un ungüento y ungieron a nuestro Señor Jesucristo, ungieron su cuerpo con un aceite que era muy costoso, dice que valía muchísimo dinero, que solo, mis amados hermanos, lo podían hacer para la gente rica, para la gente que tenía propiedades, que era adinerada. Entonces, pero ellos lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estará contado en el libro de las memorias lo que ellos hicieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, al día siguiente, amados hermanos, siguiendo, dice, o sea, era el día sábado. Después de su crucifixión, se acordaron, mis amados hermanos, de lo que ellos habían escuchado de Jesús, que Él resucitaría el tercer día. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Para asegurarse de que no se iba a levantar, de que no iban a robarse más bien el cuerpo, porque ellos no creían que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Entonces pensaban ellos que a lo mejor sus discípulos, sus apóstoles, iban a robar su cuerpo. Entonces pusieron ahí guardias y pusieron una piedra grande por si alguien llegaba y sacaba al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo sabemos que nada ni nadie detuvo que el Señor Jesucristo resucitara al tercer día, y que por ellos, mis amados hermanos, por el Señor Jesucristo, por el Padre y el Espíritu Santo, usted y yo viviremos mañana. Qué hermosa la presencia del Señor en medio de nosotros, y que aún a pesar, mis amados hermanos, de que sufrió tanto en su cuerpo físico y espiritual, en todo el sentido de la palabra, nuestro Padre amado sufrió, pero hoy vive y reina a la diestra del Padre, y ha enviado a su consolador, a mi consolador, a su consolador, para que esté con usted, que esté conmigo, en nosotros, por nosotros y para nosotros, mis amados hermanos. Entonces, nada detuvo el poder de nuestro Padre Celestial
La muerte, mis amados hermanos, no contuvo al Señor Jesucristo, porque el Señor vive, y porque Él vive, usted y yo vamos a vivir mañana. Dice la palabra del Señor. Mire, vamos a irnos a 1 Corintios 15. Es una palabra tan hermosa, mis amados hermanos. 1 Corintios 15. Dice la palabra del Señor. Porque además de que todo lo que le hicieron, lo lastimaron, lo crucificaron, aún así, mis amados hermanos, Él arrebató de las manos de Satanás las llaves de la muerte. 1 Corintios 15, 54. Dice la palabra. Y cuando esto, dice, corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, usted y yo tenemos redención de nuestros pecados, y el Señor nos ha reconciliado con el Padre. Por medio de Él, mis amados hermanos, la muerte ya no se enseñorea más. Hoy explicaba el apóstol Jeremías, mis amados hermanos, y si ustedes se recuerdan, esas mismas palabras de nuestro apóstol Jeremías en el día de hoy fueron dichas por mi esposo el día que mi esposo pasó a la presencia del Señor. Ese día mi esposo comentó que la muerte era cerrar los ojos y dormir, y abrirlos en el otro lado. Qué hermosa revelación la que el Padre le dio antes de partir de esta tierra, mis amados hermanos, porque mis ojos pudieron ver a mi esposo con una sonrisa, y yo tuve la convicción y tengo la convicción de que él vio los cielos abiertos y sonrió, mis amados hermanos, porque estaba viendo al Dios Todopoderoso. Ahí estaba viendo a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la muerte ya no se enseñorea ni de usted ni de mí. El morir, mis amados hermanos, como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendita sea la palabra de nuestro Padre Celestial. Ya no tenemos más miedo, bendito Señor Jesucristo, a la muerte, Padre del cielo, porque entendemos, Dios Todopoderoso, que en el momento, bendito Dios, que cerremos los ojos aquí, Padre Santo, los abriremos, Padre amado, allá en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendito tu sacrificio, Padre del cielo. Gracias, Padre Santo. Bendito seas, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Yo bendigo, Padre del cielo, en esta tarde, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre del cielo. Que tu gracia, tu favor, tu presencia, bendito Dios, viva, Señor, reine, Señor, en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.